Se acabó la primera fase de la Liga de Campeones y es tiempo de darle comienzo a las rondas de eliminación directa. El nuevo formato, pese a ser criticado en un principio, creo que superó las expectativas de muchos, por lo menos en mi caso fue así. Hemos visto varios partidazos y también varias sorpresas, con algunos equipos superando la primera instancia pese a no ser favoritos en un principio. Y también vimos a otros que uno imaginaba que les iba a ir mejor, pero que sin embargo fracasaron. Por lo que el día de hoy vamos a repasar cuáles fueron, según mi humilde punto de vista, las 4 mayores decepciones de la primera fase de la Champions League 24-25. Sin más que decir, comencemos. La temporada anterior había sido histórica para el Bologna. Los italianos habían conseguido clasificar a la máxima competencia europea después de mucho tiempo y las expectativas eran importantes. Al menos se esperaba que pasaran la ronda inicial. Después de todo, se trataba de un equipo de liga top como la Serie A. Sin embargo, los problemas para ellos empezaron incluso antes de darle inicio a su participación, y es que, como suele pasar cuando un equipo se hace revelación en su temporada de liga, aparecen en el mercado de verano los grandes a mostrar interés por los mejores jugadores y les desarman el plantel, y al pobre Bologna le sucedió eso mismo. Lo nerfearon a punto tal que hasta su entrenador, Thiago Motta, dejó el banquillo para pasarse a la Juventus, por lo que desde el club tuvieron que reinventarse para esta nueva temporada con grandes desafíos. Y pese a que el equipo incorporó algunos jugadores, el equipo no pudo dar la talla y se marchó bien temprano de Europa. Comenzó su campaña en la Liga de Campeones empatando en casa ante el Shakhtar en un aburrido encuentro. Después tendría la dura tarea de visitar Anfield y con goles de McAllister y Salah el Liverpool los venció por 2-0. Derrota dura pero también esperable. Luego regresaron a Inglaterra para jugar en Birmingham frente al Aston Villa y nuevamente fue caída por 2-0 con tantos de McGinn y Durán para los villanos. Con apenas un punto de los primeros 9, Bologna debía sumar sí o sí de local y se venían 2 partidos ante rivales de la Liga 1. Primero recibieron al Mónaco. Tras otro aburrido encuentro que parecía acabar en empate, Thilo Kehrer le dio la ventaja a la visita y de esta manera Bologna no pudo convertir ningún gol en las primeras 4 jornadas. La sequía se cortó en la quinta fecha jugando ahora en casa ante el Lille, gracias al gol de Jean-Luc Coumi. Sin embargo, de poco iba a servir ya que 2 tantos de Mukau para los franceses hacían que Bologna pierda otra vez y las chances de clasificar sean mínimas a estas alturas. En su siguiente encuentro, los de Serie A visitaron al Benfica en Lisboa, estando ahora obligados a ganar, pero una vez más se haría presente la notable falta de gol del equipo, y la igualdad en 0 los dejaba prácticamente eliminados. En la penúltima fecha lograrían por fin un triunfo tras remontarle al Dortmund por 2-1 en casa. Los goles del equipo italiano fueron de Dalinga e Eiling Jr., con Guirassy marcando para los alemanes, pero ya era muy tarde y la eliminación estaba concretada. En su último encuentro regresaron a Lisboa para jugar ahora con Sporting solamente por el honor, siendo empate un gol, con Povega marcando para los rossoblù y Conrad Harder igualando para los lusos. El Bologna finalizó su campaña en el 28º puesto con la suma de apenas 6 puntos, así que la experiencia de Bologna en la Liga de Campeones fue bastante amarga. Será cuestión ahora de seguir peleando en la Serie A para ver si algún día son capaces de regresar. El éxito del Girona no fue de casualidad, siendo un club que forma parte del grupo City, cuenta con el apoyo desde Medio Oriente, a punto tal que siendo un habitual del ascenso español, en los últimos años lograron consolidarse en la liga y clasificar a competencias europeas, habiendo sido la 24-25 su primera participación en la Champions League. Y a ver, si bien contaban con nula experiencia, siendo un representante de España y del grupo City, al menos se esperaba que alcanzaran la ronda de playoff, pero nada de eso ocurrió y los catalanes se marcharon a las primeras de cambio, y uno de los mayores enemigos en su debut de Champions fueron los desafortunados autogoles. En el primer juego en el Parque de los Príncipes estaban consiguiendo un valioso empate ante el PSG, pero un error del guardameta Pablo Gazzaniga, que metió accidentalmente el balón en su valla, hizo que fuera derrota por la mínima y sin puntos de regreso a casa. En su segundo encuentro recibieron al Feyenoord y pese a la igualdad en el trámite, nuevamente los autogoles fueron su mayor pesadilla aquella noche, y los neerlandeses ganaron por 3-2 con 2 tantos en contra de Yangel Herrera y Ladislav Krejci, además del gol de Milambo. Para Girona descontaron David López y Van de Beek, pero al final no alcanzó. También jugando en casa se repondrían venciendo por 2-0 al humilde Slovan Bratislava, con goles de Miguel Gutiérrez y Juanpe, con Stuani desperdiciando un penal. Parecía que el equipo por fin había arrancado, pero llegaría una seguidilla de derrotas consecutivas que sentenciaron su eliminación. En Eindhoven fueron
fueron goleados por 4-0 ante el PSV con tantos de Flamingo, Tillman, Bakayoko y por supuesto otro autogol más, nuevamente del checo Ladislav Krejci. Se pensaba traerse algún resultado positivo en su visita al Sturm Graz, pero con un gol de Vieret los austríacos se quedaron con los 3 puntos. Le siguieron 2 derrotas por la mínima frente al Liverpool en casa con un gol de penal de Salah y otro 0-1 ahora de visita en San Siro ante Milan con gol de Rafa Leao para quedarse ya sin chances de clasificar. Cerraron su actuación recibiendo al Arsenal, cayendo 2-1 con tanto de Jorginho y Nwaneri para los Gunners y Danjuma descontando para Girona, que en la tabla final acabó en el puesto 33 de 36 equipos con la suma de apenas 3 unidades. De esta manera tan fugaz es que concluyó la primera participación en Champions League para el Girona, y ahora la pregunta de cara al futuro es si seguirán participando constantemente o se trató solamente del furor de una temporada como aquel Málaga en 2013. El tiempo dirá qué es lo que sucede con este equipo. El 2024 fue un año para el olvido para los clubes de la franquicia Red Bull, con el Bragantino casi descendiendo en Brasil, los de Nueva York perdiendo la final de la MLS y con Salzburgo y Leipzig también decepcionando por completo en Europa. En el caso de los austríacos perderían su liga después de una década siendo relegados por el Sturm Graz, y en la Champions de la siguiente temporada también dejarían mucho que desear, ganando solamente un partido y recibiendo varias goleadas en su contra. De todos modos, no es la primera vez que el Salzburgo no logra dar la talla en la máxima competencia de Europa, haciendo muestra una vez más de la enorme diferencia de nivel entre su Bundesliga austríaca y la Champions League. Pero no estamos acá para hablar de ellos, sino de sus hermanos del Leipzig, que formando parte de un fútbol más competitivo y exigente como el alemán, y habiendo tenido buenas actuaciones en ediciones de Champions pasadas, alcanzando incluso las rondas decisivas, sorprende bastante lo mal que les fue en este año. Y es que directamente no compitieron, perdieron los primeros 6 partidos y fueron el primer club eliminado de la actual edición. Sí, incluso antes que otros equipos que fueron de paseo como el Young Boys o el Slovan Bratislava, con la diferencia en que nadie esperaba nada de ellos. En cambio, desde el Leipzig sí había ilusiones, pero todo se fue desdibujando con el pasar de las derrotas. Empezaron cayendo por 2-1 en el Metropolitano ante el Atlético de Madrid. Se habían puesto en ventaja gracias a Šeško, pero les remontaron el partido por obra de Griezmann y Josema Jiménez. Después perderían en casa ante la Juventus por 3-2, con goles de Vlahovic por duplicado y con Seisao para los de Turín, y una vez más el esloveno Šeško anotando los goles del Leipzig. Recibieron después al Liverpool y cayeron por la mínima con el tanto de Darwin Núñez. En Glasgow perderían por 3-1 ante el Celtic, con goles de Hatate y doblete de Kuhn para los escoceses y Baumgartner descontando para los alemanes. Después llegaría otra derrota por la mínima visitando al Giuseppe Meazza, cayendo ante el Inter con un autogol de Luqueva. Y la sexta caída consecutiva llegaría tras recibir en casa al Aston Villa, ahora perdiendo por 3-2 con goles de McGinn, Durán y Barkley para la visita y Openda y Baumgartner marcando inútilmente para un Leipzig que se quedaba eliminado a falta de 2 fechas. Ya con la frustración consumada y sin la presión encima, salvaron un poco su honor derrotando en casa al Sporting Lisboa por 2-1 con goles de Šeško y Poulsen, con Gyökeres descontando para los portugueses, y se despidieron visitando al Sturm Graz, el equipo que le arrebató el campeonato de liga a sus hermanos del Salzburgo, y se pudieron vengar para nada. Fueron derrotados por la mínima con un gol de Arjan Matic. El Leipzig finalizó en el puesto 32 de la competencia también con la suma de apenas 3 puntos. Queda claro que esta participación en Champions será completamente olvidable para el Leipzig. Será cuestión de hacer borrón y cuenta nueva e intentar mejorar de cara a lo que viene. El desempeño del Stuttgart en la Bundesliga pasada había sido extraordinario, finalizando como subcampeón detrás del Leverkusen de Xabi Alonso y quedando delante de nada menos que del Bayern Múnich, por lo que las expectativas de cara a la siguiente temporada eran muy altas, sobre todo tras haber conseguido su lugar en la Champions. Y la verdad es que los rojos de Suabia estuvieron a punto de conseguir la clasificación a las rondas decisivas, pero un resultado adverso en la jornada final lo dejó con las manos vacías. El comienzo de la campaña fue complicado, visitando al Real Madrid en el Bernabéu y cayendo por 3-1 con tantos de Mbappé, Rüdiger y Endrick para los merengues y Dennis Sundan para el Stuttgart, que en la siguiente jornada fue incapaz de vencer en su casa al Sparta Praga, siendo igualdad 1-1, con Milot anotando el gol para los alemanes y Karinen empatando para los checos. A pesar del flojo comienzo, en la tercera jornada vencerían sorpresivamente a la Juventus en Turín con un agónico tanto de Touré en el segundo minuto de descuento. Después llegaría
llegarían dos duras derrotas, primero ante el Atalanta en casa por 2-0 con goles de Lukman y Zaniolo para los de Bérgamo, y luego una apabullante derrota por 5-1 ante la Estrella Roja en Belgrado, con goles de Silas, Krunic, Ivanic y Radonjic por duplicado para el local y Demirovic marcando para el Stuttgart, que pese a estas dos últimas caídas tuvo la suerte en cierta manera que sus dos próximos rivales eran los peores equipos de la actual competencia, el Young Boys y el Slovan Bratislava. A los suizos los golearon ahora ellos en casa por 5-1 con anotaciones de Stiller, Milot, Fjuric, Bagnoman y Keitel, y para la visita descontó Lakomi, mientras que en su visita a Bratislava se trajeron los 3 puntos tras vencer al Slovan con un doblete de Lewelling y otro gol de Rieder, con Mestoko anotando para el equipo eslovaco. Ese par de triunfos ante dos rivales ya eliminados dejaba al Stuttgart muy bien posicionado de cara a la jornada final, donde debían recibir en su estadio al Paris Saint-Germain, y los alemanes tenían todo a su favor para clasificar, jugaban en casa y les bastaba con solo el empate para alcanzar la ronda de playoff. Es más, incluso si perdía se podía clasificar de darse otros resultados, pero lo que en un principio debía ser una gran fiesta terminó todo en una enorme decepción, y el verdugo tiene nombre, Ousmane Dembélé, que con un hat-trick más otro tanto de Barcola sentenció el triunfo por 1-4 de visita para los parisinos. El gol de descuento de Fjuric de poco iba a servir y tampoco ayudaron los resultados en otros partidos. El Stuttgart acabó eliminado con 10 puntos cosechados y en el puesto 26 de la clasificación. Más allá de esta última derrota, yo creo sinceramente que los resultados que determinaron su eliminación fueron el empate en casa ante el Sparta Praga y la dura caída ante la Estrella Roja en Belgrado. Ni la ventaja de haber tenido un fixture bastante accesible entre comillas en comparación a otros equipos le bastó al Stuttgart para clasificar a la siguiente instancia. Y ahora será cuestión de replantearse todo y volver a trabajar en la Bundesliga para intentar regresar alguna vez a la competencia. Está claro que lo sucedido en esta temporada les servirá de experiencia para pensar en el futuro. En fin amigos, con este último caso terminamos nuestro listado el día de hoy. ¿Cuál de estos equipos creen que decepcionó más en la actual edición de Champions? ¿Y creen que hay otro equipo que sea digno de mencionar? Si este video les resultó interesante, por favor denle like, suscríbanse al canal, activen la campanita y síganme en Instagram para estar al tanto de las novedades. Ahora sí, yo me despido, les hablo Futboqueando y hasta la próxima.